Vamos a abrir nuestras Biblias allá al final de la Biblia, en la carta de Santiago. Santiago, vamos a estar en el capítulo número 1 de Santiago. A ver, levantar la mano el que quiera que Dios le dé más paciencia. Bueno, espero que al final de este texto mantengan la misma actitud. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, a ver. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuchen bien. Por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia, ¿verdad? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que si quiere más paciencia, prepárese porque van a venir pruebas. La paciencia viene ¿qué? A través de la prueba. ¿Quiere tener músculos? ¿Quiere tener músculo? Tiene que ir al gimnasio, ¿cierto? El músculo no se saca solo comiendo. ¿Quiere tener paciencia? Vas a tener que pasar por muchas pruebas para adquirir paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Fíjense, mis hermanos, que aquí el escritor Santiago, lo primero que hace aquí es llamar a los creyentes ¿a qué? A tener gozo en medio de la prueba. Ahora, esto parece algo paradójico, ¿verdad? Porque prueba es sinónimo de ¿qué? De dolor, ¿verdad? De sufrimiento, de aflicción, de quebrantamiento, y que es completamente contrario a lo que nosotros conocemos como gozo, ¿verdad? Pero aún Santiago aquí nos llama a gozarnos en medio de la prueba, en medio del dolor, del sufrimiento, del quebrantamiento. Dice que nos gocemos. Es como paradójico, ¿verdad? Es tremendo. Miren, mis hermanos, una de las cosas que nos debe alentar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, de cualquier aflicción, de cualquier problema, es saber que las pruebas vienen por causa de Cristo. Vienen por causa de Cristo. Es decir, muchas veces vamos a pasar por pruebas, por dificultades, por dolor, por aflicción, aunque estemos haciendo las cosas bien, aunque estemos agradando a Dios, vamos a pasar por dificultades. Muchas veces por estar haciendo, repito, lo que le agrada a Dios. Miren, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? ¿Tendrán éxito? Felicidad, buena platica, buena casa, buen carro. ¿Qué dice? Padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente, los que quieran vivir agradando a Dios, va a haber el tiempo en que tengamos que pasar por aflicciones, por dolor, por sufrimiento. Es decir, que quien quiera hacer la voluntad de Dios, quien quiera vivir agradando a Dios, va a llegar un tiempo en que vamos a sufrir. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a sufrir? Dios nos lo dice también, ¿sabían? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Miren lo que dice.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuánto tiempo? Dice que un poco de tiempo. Ahora, esto no significa que es un periodo de tiempo muy cortico. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero lo que esto nos está diciendo, mis hermanos, es que el sufrimiento, el dolor, la prueba, no va a durar toda la vida. Va a haber un tiempo en que va a cesar esa prueba, esa aflicción. Ahora la pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué sufrimos? Mis hermanos, quiero recordarles a algunos que tal vez lo han olvidado, que vivimos en un mundo, vivimos en un medio donde la gente odia a Dios, donde la gente está en contra de todo lo que significa Dios. Es decir, que usted y yo como creyentes nos vamos a encontrar todo el tiempo nadando contra la corriente. El mundo odia a Dios. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde a diario nos están presionando, nos están instando a que aceptemos costumbres, estilos de vida, doctrinas y enseñanzas y pensamientos que están en contra de Dios. Costumbres, doctrinas, pensamientos, estilos de vida a los cuales Dios detesta. Y ahí estamos nosotros diariamente. Así que, mis hermanos, por causa de enfrentar a ese sistema, por causa de enfrentar esas cosas que la Biblia llama mundo o cosmos, vamos a tener que sufrir a veces por un tiempo. Vamos a ser perseguidos, nos van a odiar. Este mundo, mis hermanos, ha levantado un montón de ídolos, de esculturas y de imágenes ante los cuales la gente hoy día se ha inclinado. Y no me estoy refiriendo específicamente a muñequitos o a imágenes o a ídolos de personas. A los ídolos a los cuales aquí me estoy refiriendo tiene que ver con ideologías, pensamientos, costumbres, doctrinas, inmoralidades, todo aquello que se opone a la verdad y a la voluntad de Dios. Y que ellos quieren que nosotros también lo aceptemos y lo veamos como algo normal. Hoy el mundo, mis hermanos, nos pide que nosotros tenemos que ver como normal y como natural que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen. Nos piden, repito, que tenemos que verlo como algo normal y natural. Y no me estoy metiendo en la libertad personal. Cada quien, mis hermanos, es libre de hacer lo que le venga en gana. Pero no pretendan imponernos o que veamos las cosas como normales. Porque no es normal. Estaba leyendo algo y de hecho veía que en Estados Unidos casaron a 3 hombres. Un matrimonio entre 3 hombres. Y adoptaron 2 niños. Y el mundo, repito, nos está presionando a que nosotros aceptemos y que veamos eso como algo normal y natural. Y si no lo hacemos, entonces vamos ¿a qué? Vamos a tener que sufrir, ser perseguidos, atacados. Llamados fanáticos, anticuados, etcétera, etcétera. Estamos siendo, repito, presionados todos los días por todas las fuentes para que aceptemos, para que aceptemos todo eso como una construcción social. Le pusieron el nombre, construcción social. Resulta que si usted se siente que es una mariposa, por ejemplo, aunque hay por ahí muchas maripositas, pero no de estas. Pero resulta que si usted se
cree o se siente como una mariposa, entonces usted va a un quirófano, se manda a operar, se manda a poner alas, ojos más grandes, opera la cintura, se pinta el cuerpo y resulta que queda idéntico a una mariposa. Pero entonces tenemos que aceptar y decir que es una mariposa. Amigo, por más parecido que usted quede a una mariposa, no es una mariposa. Genéticamente y el ADN le va a decir que no es una mariposa, que es un ser humano, hombre o mujer. Miren, pero aún así, si sigue sintiéndose mariposa, yo le invito para que vaya a la Torre de Colpatria y se lance allá a ver si puede volar. Mi amigo, lo único que va a volar son sus pedazos por todo el piso. Así que mis queridos hermanos, por eso la Biblia aquí nos advierte que querer vivir una vida que le agrada a Dios, que por querer vivir una vida que le agrada a Dios, vamos a ser perseguidos, atacados, vamos a tener que sufrir en ciertas oportunidades. Porque mis hermanos, recuerden, el mundo odia a Dios. No hay ningún líder religioso en el mundo el cual sea odiado como Dios. ¿Dónde escucha usted persecución a Mahoma, al Buda, al Dalai Lama, al Hare Krishna? ¿Dónde? Por ningún lado, ¿verdad? A ellos no los atacan. Pero hable de Jesús. Usted puede hablar donde quiera, en las universidades, en el trabajo, donde quiera, puede hablar de esos personajes y no pasa nada. Pero vaya, hable allí de Jesús. El mundo odia a Jesús. Mire, hubo un brillante filósofo, pero brillantemente tonto, podríamos decir, que se llamó Voltaire. ¿Han escuchado? Este filósofo llegó a afirmar que en 100 años la Biblia, la palabra de Dios ya no existiría, que iba a ser destruida. ¿Saben qué pasó 100 años después? Que este hombre estaba debajo de tierra y su casa, su propia casa, había sido comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra y estaba repleta de Biblias, del piso hasta el techo. Mis hermanos, porque la palabra de Dios nunca dejará de existir. La palabra de Dios nunca pasará. Miren, lo que los gobiernos, las leyes, el mundo, las autoridades lo aprueben como algo correcto, eso no significa que delante de Dios sea correcto, porque lo que es malo para Dios continúa siendo malo para todos. Lo que Dios decreta como malo es malo para todos. Continúa siendo malo por siempre. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Nunca pasarán. Mis palabras no pasarán. Ahora, si usted no está dispuesto a asumir este riesgo, si usted no está dispuesto a asumir este reto de sufrir, de ser perseguido, de ser atacado, de ser odiado, de ser discriminado, pues es muy sencillo. Hay una solución. Acepte lo que el mundo ofrece. Acéptelo como algo normal, como algo natural, y tal vez le vaya mejor. No lo van a odiar, no lo van a perseguir, no lo van a difamar. Tal vez hasta lo lleguen a amar, tal vez hasta lo lleguen a nombrar alcalde de la localidad. Así de sencillo. Pero mis hermanos, vienen tiempos difíciles. Y si vamos a querer vivir una vida agradable a Dios, recuerden, vamos a tener que pasar en ciertas oportunidades por persecuciones, por pruebas, por dificultades, a ser odiados, discriminados, atacados y cuantas más cosas se les ocurra. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si vamos a tener que sufrir por causa de Cristo,
dice, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Acaso ya no hemos sufrido muchas veces por cosas que no tienen ningún significado, ningún valor? Y a veces no decimos nada. Si tenemos que sufrir, mis hermanos, por lo único que realmente tiene valor en la vida, que es Cristo, dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Amén. Ahora, esto tampoco, mis hermanos, es para asustarnos, para entrar en temor, en pánico, ni acobardarnos, no. Porque la Biblia, mis hermanos, también nos enseña que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, Dios jamás nos va a soltar. Dios jamás nos va a abandonar. Sencillamente, mis hermanos, es diferente pasar el desierto solos que pasarlo de la mano del Señor, ¿cierto? Nosotros solos podemos convertir un desierto en un jardín, pero de la mano del Señor un desierto puede convertirse en un jardín. Es la diferencia, mis hermanos. ¿Quién cree ustedes que le dio las fuerzas a los primeros cristianos, a la iglesia primitiva? ¿Para qué? Para cuando les llegó la hora de entregar sus vidas allá en el circo romano, a ser destrozados por las fieras, a ser quemados, descuartizados. ¿Quién creen ustedes que les dio la fuerza a ellos para salir al frente cantando y alabando al Señor? ¿Quién les dio las fuerzas? El Señor. Dios fue quien nos alentó. Dios estuvo con ellos. Él les dio las fuerzas. Él les dio el valor. Y así, mis hermanos, por eso no debemos temer. No debemos asustarnos. Si es el caso de tener que llegar a esas circunstancias, tenga la absoluta certeza que Dios nos da a dar las fuerzas y el valor para resistirlo. Y así no sea allí, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, en cualquier aflicción, en cualquier dificultad, Dios va a estar ahí para alentarnos, para sustentarnos, para levantarnos. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Miren, en el Evangelio de Marcos encontramos una historia, una anécdota, cuando los discípulos se encontraban en problemas en medio del mar. ¿Recuerdan el mar de Galilea? Estaban allí en dificultades, pensaban que se iban a ahogar, que la barquita esa se iba a hundir. Pero de hecho, mis hermanos, la Biblia allí también nos enseña que fue el mismo Jesús quien los envió a ese lugar. Entienda, fue Jesús quien los llevó hasta ese lugar. Así que ellos no estaban allí porque estuviesen desobedeciendo la voluntad del Señor, o porque estuviesen pecando, o estuviesen haciendo algo malo. No, estaban allí precisamente porque Jesús, repito, los llevó hasta ese lugar, los colocó allí en medio de esa barca y en medio de la tormenta. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener siempre presente, no olvidar que no hay nada, oídos, no hay nada que nos suceda, nada que nos suceda sin que Él lo ocasione o lo permita. Todo está bajo su voluntad. No había allí, mis hermanos, en aquel mar de Galilea o lago de Galilea, una ola que no estuviese allí sin su permiso. Todo estaba perfectamente guiado por su voluntad. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el plan para nosotros? ¿Saben cuál es? Dios quiere engrandecernos y no consentirnos. Dios no está tan interesado en hacernos ricos, felices y saludables como en hacernos santos. Y ese es el propósito de Dios, hacernos santos. Todas las cosas, todos los propósitos de Dios giran en torno a eso, a hacernos cada día más como el Señor Jesucristo. El Señor mismo diseñó esos problemas allí, o ese problema allí para los discípulos. Fíjense, el Señor mismo lo diseñó porque Él quería que ellos maduraran. El Salmo 4:1 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El rey David escribió esto.
cuando estaba en angustia, estaba siendo perseguido, lo querían matar, estaba huyendo y escondiéndose como un animal. Y él dijo después, cuando estuve en angustia, cuando estuve en esas dificultades, dice, Dios me hizo ensanchar. Ustedes, mis hermanos, ¿recuerdan cuando tal vez ustedes han crecido más espiritualmente? ¿Cuándo han buscado más al Señor? ¿Cuándo se han acercado más a Dios? ¿Saben cuándo les recuerdo? Cuando hay problemas, ¿verdad? Cuando llegan los problemas a nuestra vida. Dice aquí como el salmista, cuando estuve en problemas, tú me hiciste ensanchar. Ahora la pregunta es, estaban allí los discípulos en medio de una tormenta y una tempestad tremenda, casi listos a morir. Y la pregunta es, ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué allí los abandonó? ¿Qué sentirían ellos? ¿Qué sentirían? ¿Dónde está nuestro Maestro? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Sabe dónde estaba? Marcos capítulo 6, verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a dormir, ¿cierto? A orar. Se fue al monte a orar. Ellos no lo podían ver, pero él los estaba viendo desde el monte. Todo lo que estaba allí sucediendo, Jesús lo estaba viendo. Cómo las olas subían, la tempestad, la barquita casi hundiéndose. Y él estaba allí en la montaña orando, estaba intercediendo por ellos, estaba velando por ellos. Esta, mis hermanos, es la razón por la cual aquí el escritor Santiago nos dice que podemos gozarnos en medio de la prueba. Podemos gozarnos en medio de la prueba, en medio de la tormenta. En medio de la aflicción, del dolor y del sufrimiento, podemos estar seguros que Él vela por nosotros, que Él intercede por nosotros, que Él cuida de nosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Porque el escritor dice que podemos gozarnos en medio de la aflicción. Ahora, el relato nos dice que el Señor Jesucristo después apareció, dice, caminando sobre las olas. ¿A qué hora llegó Él? Dice que en la cuarta hora. ¿Cuál es la cuarta hora? Es aproximadamente entre las 2 y las 5 de la mañana. ¿Qué pasa allí en ese tiempo? Que es la hora más oscura de la noche. Y en la hora más oscura de la noche, ¿saben qué? Llegó el Señor Jesucristo. Mis hermanos, la pregunta es, ¿por qué no llegó antes? ¿Acaso el Señor es cruel, malo? ¿Quería hacerlos sufrir? ¿Los había abandonado? ¿Los había dejado al destino? Recuerden que Él estaba orando por ellos, ¿cierto? Alguien dijo sabiamente que la voluntad del Señor nunca nos va a llevar donde su gracia no pueda protegernos, donde su gracia no pueda guardarnos. Y esto, mis hermanos, es una verdad eterna. Jesús les dijo a sus discípulos, vaya y naveguen al otro lado del lago. Él no les dijo, vaya y húndanse. Vaya, naveguen al otro lado del lago. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor caminó sobre las olas? ¿Sería que el Señor quería hacer teatro? Quería mostrarles, decirles, mire, yo tengo poderes, puedo caminar sobre el agua, puedo vencer la ley de la gravedad. No, mis hermanos, había un propósito especial en ese milagro, una señal que iba mucho más allá del milagro, para poder alentar sus corazones y hoy alentar nuestros corazones. Miren, cuando el Señor caminaba sobre las olas, la pregunta es, ¿cuál era el mayor riesgo para los discípulos? ¿Saben cuál era? Las olas, ¿cierto? El agua. Y Jesús llegó caminando sobre las olas.
¿Sabe qué nos está enseñando, mis hermanos? Que lo que parece que va a caer sobre nuestras cabezas ya está bajo sus pies. Él quiere alentarnos, traernos ese gozo y esa esperanza, mis hermanos. Que sea lo que sea, que pase lo que pase, cual sea la circunstancia, dice que Él ya lo venció. En el mundo, recuerda, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. El Señor ya ha vencido todas esas cosas. Mis hermanos, estas situaciones tienen que traernos esperanza y aliento. Estamos en medio de dificultades, hay lágrimas en tu corazón, hay tal vez un corazón destrozado, adolorido, herido. Puedes tener la certeza, puedes estar seguro que estás protegido por su poder y estás alentado por su gracia, porque Él es el Señor. Así que si tú eres un hombre o una mujer de fe, puedes contar con algo seguro. Esto, mis hermanos, también es una promesa. Recuerden que las promesas de Dios no son solo las bonitas, las que nos gustan. Aquí también hay una promesa. ¿Quieres vivir una vida agradable a Dios? ¿Quieres vivir una vida piadosa? ¿Saben qué? Vamos a tener que pasar por pruebas, por dificultades. Dios nos va a pasar por situaciones difíciles. ¿Para qué? Para probarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Porque cuando todo está bien, cuando solo hay felicidad, gozo, prosperidad, éxito, pues mis hermanos, cualquiera puede ser cristiano, ¿cierto? Es fácil ser cristiano así. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene el dolor, la aflicción y el sufrimiento, mis hermanos, entonces vamos a saber si nuestra fe es genuina. Ahí vamos a probar si realmente somos lo que decimos ser. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Lo que este texto, mis hermanos, nos dice es que si tú eres de Dios, si tú amas a Dios, si realmente eres un discípulo del Señor, aún los momentos más difíciles y más duros tienen siempre un propósito mayor para nosotros. Siempre hay un propósito mayor, mis hermanos, es decir, las cosas malas, o sea, aquellas cosas que para nosotros, ¿verdad?, consideramos malas. Porque nosotros las podemos ver como malas, pero para Dios, Dios las puede ver desde otra circunstancia. Aquellas cosas malas que nos hacen sentir mal, dicen, tienen un propósito mayor para nosotros. Porque hay cosas que a veces hacemos mal y nos hacen sentir bien, ¿cierto? Hay cosas malas que hacemos y que nos hacemos sentir bien, nos hacen sentir bien. Pero ahí sí no hay problema. Ahí sí nos sentimos contentos, ¿verdad? Agradables. Mis hermanos, pero así no son las cosas con Dios. Dios muchas veces necesita hacernos pasar por momentos difíciles. ¿Para qué? Para que aprendamos cosas buenas. Para que podamos fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros, repito, cuántos de nosotros hemos crecido en medio del desierto, verdad? En medio del desierto hemos aprendido un montón de cosas que no lo hubiésemos aprendido en el jardín. Hemos sido ensanchados en medio de las dificultades. Mis hermanos, un evangelio que te promete solamente éxito, prosperidad, vida abundante, una vida de prosperidad económica, libre de necesidades, libre de enfermedades, un simple, apacible y tranquilo caminar al cielo.
es un evangelio que solo exalta la codicia y la avaricia. Es un evangelio cuyo Dios es su estómago. Pero nada más. No es el evangelio que encontramos en la Biblia. No es el evangelio que el Señor ha presentado. Así que mi mejor consejo, deje de escuchar esos predicadores de prosperidad, de pensamiento positivo, de confesión positiva, que viven reprendiendo, decretando, ordenando para que las cosas sucedan. Mi amigo, entienda esto, por favor. Muchas de las cosas que nos suceden, muchas de las cosas que nos suceden y que generalmente, obviamente, no nos gustan, son enviadas por Dios para forjar nuestro carácter, para hacerte crecer, para un propósito mayor. Y unos decretando lo contrario y anulando las cosas sin saber cuál es el propósito que Dios tiene para cada persona. Siempre hay un propósito mayor de Dios para nosotros. Miren, vamos a leer en Habacuc, en el capítulo 1, vemos versos 2 y 4. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces vivir iniquidad y haces que vea molestia? Estaba molesto el profeta, ¿verdad? Estaba bravo, estaba de mal genio con Dios. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Fíjense esta expresión del profeta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te suena muy familiar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Estaba aquí el profeta expresando mucho lo que muchas veces nosotros también lo expresamos. No solo los no creyentes, muchos de nosotros como cristianos a veces pronunciamos estas palabras, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo va a parar el sufrimiento? ¿Hasta cuándo tengo que pasar por esta situación? Lo que aquí el profeta Habacuc está diciendo es que aunque él estaba orando, estaba intercediendo, estaba rogando, y él veía que Dios no respondía. Es como si Dios estuviera viendo pero no hacía nada. Como si Dios estuviese ignorándolo. Como si Dios no tuviese control de la situación. Esta, mis hermanos, repito, es una de las preguntas que muchas veces sé que nos hemos hecho, porque sé que los que hemos pasado por situaciones difíciles muchas veces lo decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto más. ¿Hasta cuándo, Señor, permite que estas cosas sigan sucediendo? ¿Hasta cuándo, Señor, permite que gente inocente esté sufriendo? ¿Hasta cuándo, Señor, permite que niños sufran? ¿Por qué, Señor, permite la destrucción y el dolor del pueblo judío a manos de este pueblo cruel? ¿Por qué Dios permite la legalización de formas antinaturales? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué Dios permite que la doctrina bíblica cada día se distorsione más, se tergiverse más? Decía aquí el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? ¿O por qué permite que un pueblo sanguinario, cruel, llegue y destruya a tu pueblo? Llegue y acabe con todos, aniquile totalmente todo. ¿Por qué? Dice el profeta. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo clamaremos? ¿Por qué no respondes, Señor? Dice el profeta. ¿Por qué no respondes? Mis hermanos,
estas palabras profundas de auxilio del profeta no son solamente, repito, no son solo palabras pronunciadas por él ni por los incrédulos. Repito, muchas veces han salido de nuestra boca, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, Señor? Y nos lleva muchas veces a pensar o a creer que Dios no hace nada. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué no veo la mano de Dios? ¿Acaso a Dios no le importa lo que sucede? ¿No le importa lo que está pasando? ¿O será que Dios ha perdido por completo el control del universo? Ya no es Dios. ¿Será que es ya el diablo quien está mandando? Mis hermanos, lo que pasa es que, ¿saben qué? Dios generalmente actúa de una manera extraña, de una manera que nosotros no podemos entender, de manera que a veces para nosotros no tiene sentido. Pero recuerda, el hecho de que no tenga sentido para nosotros no significa que no tiene sentido para Dios. El hecho de que parezca que hoy no tiene sentido no significa que mañana no tenga un sentido. Miren, Habacuc 5:6. El Señor le responde a Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Le decía, esto es para no creer lo que le va a decir aquí, lo que le responde el Señor. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Fíjense cómo aquí Dios le revela al profeta Habacuc que es Él, es Dios quien levantó a ese pueblo perverso y malvado para traer juicio sobre su pueblo. ¿Quién fue? Dios, no el diablo, no el diablo. Dios mismo fue quien trajo a ese pueblo. Dios fue quien ocasionó que los caldeos atacaran a su mismo pueblo. Mis hermanos, esto nos enseña que es Dios quien tiene el control. Dios siempre mantiene el control de toda situación. Así que podemos confiar, mis hermanos, que todo lo que nos está sucediendo, todo lo que suceda en tu vida está siendo dirigido y controlado por Dios, no por el diablo. Fíjense lo que dice el Señor: yo levanto a los caldeos. Él mismo aquí lo afirma para que no haya dudas, ¿verdad? No haya dudas, no le echen la culpa al diablo. Dice, yo levanto a los caldeos. Es decir, yo voy a usar a ese pueblo sanguinario para castigar a mi propio pueblo. Mis hermanos, ¿sabe qué nos enseña esto, mis hermanos? Que Dios muchas veces usa a sus gobernantes para traer juicio al pueblo. Todo está en control de Dios. Dios usó aquí a sus mismos enemigos para llevar a cabo, ¿qué? Su obra redentora. Por eso dice la palabra, dice ahí, algo que ustedes no entenderán, que va a ser extraño, que ese pueblo enemigo va a ser usado como instrumento de Dios para su mismo pueblo. Pero mis hermanos, también dice, no se afanen, no se turben, no se asusten. Dice, yo sé cómo hago las cosas. Dios sabe cómo hace sus cosas, mis hermanos. Tenemos que dejar a Dios ser Dios, porque Dios continúa siendo soberano, Dios continúa siendo Dios, y Dios continúa teniendo el control del universo. Esto, mis hermanos, nos debe alentar nuestro corazón, porque aquí la palabra nos enseña que Dios no solo controla nuestras vidas, sino que Él también tiene el control de nuestros enemigos. Dios tiene el control de nuestros enemigos, por eso no debemos temerle. Dios lo controla absolutamente todo. Mis hermanos, el cristiano o el cristianismo no significa lo que muchos están hoy día enseñando, que aunque estemos destrozados, lastimados, heridos,
Que cuando alguien nos diga, ¿cómo está, hermanito? Usted tiene que decir, amén, en victoria. Ahora, en victoria sí, porque Cristo venció, ¿verdad? Es una victoria para nosotros en toda circunstancia. Pero mis hermanos, ¿qué de malo tiene en reconocer que en algunos momentos somos frágiles? ¿Cierto? Nos debilitamos también, sufrimos, nos sentimos mal, tristes, abatidos, agobiados. ¿Por qué tenemos que esconder los momentos difíciles? ¿Qué tiene de malo eso? Nosotros mismos como familia hemos pasado momentos difíciles, momentos duros. Para estar aquí, mis hermanos, hemos tenido que subir y bajar muchas escaleras. No es fácil. Para que alguien diga, es que a usted como pastor pues le queda fácil decir esto. No, mi amigo, no ha sido fácil. Repito, no ha sido fácil. Ha habido momentos, repito, difíciles. Hemos servido al Señor durante muchos años. Desde pequeñitos los niños hemos servido al Señor toda la vida, todo el tiempo. Y no vivimos en pecado, ni practicando el pecado, ni viviendo una vida doble. ¿No? También hemos orado, también hemos rogado, hemos suplicado. Pero cuando Dios dice no, es no. Y punto. Se hace la voluntad del Señor. No se hace lo que alguien decrete, ordene o diga, no. Es lo que el Señor diga y punto. Dice la Biblia, yo hago, dice el Señor, lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero y a quien quiero. Así de sencillo, mis hermanos. Así que cuando nos preguntan, ¿cómo están, pastores? Si estamos viviendo algo difícil, vamos a decirlo, si estamos viviendo un momento difícil, un momento duro, confiando en el Señor, sí, pero está nuestro corazón destrozado en cualquier momento. Es normal, mis hermanos, es normal. Es algo natural. Es algo natural. Porque, mis hermanos, hay momentos en que nuestra fe va a ser probada. Y son momentos duros, momentos difíciles, pero recuerden, porque la prueba siempre va a producir aflicción, siempre. Cuando hay prueba, hay aflicción. Y no es un castigo de Dios. No lo debemos tomar como un castigo de Dios. Es una prueba para mostrarnos si en realidad estamos hechos de lo que decimos estar hechos. Para probar si nuestra fe es realmente genuina. Dios ya nos conoce, ¿verdad? Pero nosotros tal vez no nos conocemos tan bien. Y Dios va a tener que probarnos. Así como se prueba el oro con el fuego, ¿cierto? Para saber si es genuino. Así hace prueba nuestra fe para saber si es genuina. Para saber de qué estamos hechos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí el escritor Pedro? Que cuando nuestra fe sea probada, cuando pase por el fuego, y si seguimos firmes en medio de la prueba, entonces ¿qué dice? Que Dios será glorificado y alabado. Dios se va a glorificar cuando somos probados y pasamos esa prueba. Y seguimos firmes con el Señor. Porque Él se va a deleitar al ver a su hija, al ver a su hijo firme en medio de la fe, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Miren, en la Biblia, mis hermanos, encontramos que casi todos los grandes hombres de Dios fueron probados. Grandes hombres de Dios fueron probados en la Biblia. Génesis capítulo 22, verso 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mis hermanos, ¿se dan cuenta la dimensión de esta prueba? No era cualquier cosa, ¿verdad? Dios no le dice simplemente: Abraham, toma a tu hijo y dale una adopción. Déjalo allí, regálalo allí, ¿verdad? No, no era eso, mis hermanos. Dios sabe seleccionar perfectamente sus pruebas. Él le dijo: toma a tu único hijo, a quien amas con todo tu corazón. Imagínense, un hijo tenido en la vejez de Abraham era lo más preciado para él. Dice: toma a ese hijo y ofrécemelo en holocausto en el monte que yo te voy a indicar. Si no sabía qué era el holocausto, estaba diciendo: ve y mátalo y ofrécemelo. Mis hermanos, no era cualquier cosa, ¿verdad? No era cualquier cosa. Ahora, cuando nosotros hoy leemos esto, para nosotros es muy fácil, ¿cierto? Porque ya conocemos el desenlace. Pero Abraham no sabía. Abraham no lo sabía. Él creía, él confiaba en que Dios iba a hacer algo, pero no sabía qué iba a hacer. Y así, mis hermanos, con todos los hombres que Dios probó en la antigüedad: Daniel, José, Sadrach, Mesach, Abednego, todos ellos no sabían el desenlace de las cosas. Hoy para nosotros es hermoso, ¿verdad?, leerlo, pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Sus corazones fueron quebrantados, sufrieron, lloraron. No fue fácil, mis hermanos, para ellos. A veces, mis hermanos, van a pasar cosas en nuestra vida que nosotros no podemos entender, y solo tenemos que aceptar y confiar en la soberana voluntad de Dios. Solo en ello podemos alentarnos, mis hermanos. Miren, pero no solo Abraham fue probado, ni Daniel, ni José, ni Sadrach, ni Abednego. Hubo otros que también fueron probados de una manera tremenda. ¿Saben quién más? Su propio pueblo. Su propio pueblo también fue probado por Dios. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3 y 4 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No veo aquí la doctrina, la prosperidad, del pensamiento positivo, del decrételo, del ordénelo. No está por ningún lado. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Jehová vivirá el hombre. Fíjense, mis hermanos, Dios probó a su pueblo en el desierto. Dice que lo probó ¿para qué? ¿Para qué? Para saber, para mostrarles lo que había en su corazón. Obviamente muchos no pasaron la prueba. Ahora, mis hermanos, recuerden, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces no lo sabemos. Queremos una cosa, pero Dios dice: tome, como dice, tome el examen a ver cómo te va. A ver si es genuino lo que dice o no. Muchas de las pruebas que vienen en nuestra vida es para, ¿sabe qué? Para humillar nuestro corazón. Y tal vez eso es lo que necesitan muchos decretadores, que sean humillados en su corazón de esa soberbia, de esa altivez. Porque es Dios, mis hermanos, Dios quien controla el universo. Es Dios quien ordena y quien decide cómo se hacen y cuándo las cosas. No es el hombre. Dios, mis hermanos, ha aprobado siempre. Siempre Dios ha aprobado y probará los corazones de sus hijos. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará, para mostrarnos de qué estamos hechos. Mis hermanos, ¿para qué sirven las pruebas? Para trabajar con nuestra paciencia, para enseñarnos a valorar las cosas, para darle valor a las cosas que realmente tienen importancia, porque nos estamos preocupando por tantas tonterías. Vivimos preocupados por cosas insignificantes que no tienen ningún valor, por cosas, mis hermanos, que se van a quedar aquí, en lugar de preocuparnos por las cosas
que nos vamos a llevar. Las cosas que realmente tienen importancia en la vida. Así que mis hermanos, recuerden, no lo olviden. Si quieres vivir una vida que agrada a Dios, prepárate, porque van a venir situaciones difíciles. Pero recuerden, no estamos solos, no estás solo. Dios está siempre con nosotros. ¿Recuerdan las promesas? Dios siempre estará con nosotros, en todo momento. Jamás nos dejará, ni jamás nos sustentará. Así sea que tengamos que pasar por el desierto que sea, de la mano del Señor, de la mano del Señor, ese desierto puede convertirse en un jardín. Pero si tú pasas solito por un jardín, lo puedes convertir en un desierto. Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo es la única y mejor decisión que el hombre pueda tomar en su vida. Es la única y mejor decisión, mis hermanos. Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Quiero invitar al grupo de alabanza para terminar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias, Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, amado Padre, porque tu palabra, Señor, alumbra, ilumina nuestro caminar. Tu palabra, Señor, trae vida, aliento. Tu palabra, Señor, nos da las fuerzas y el aliento. Nos da la esperanza para seguir adelante, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy hemos reafirmado que sea cual sea la circunstancia que esté pasando en nuestra vida, Él, Jesús, siempre vela por nosotros. Él ora por nosotros, Él intercede por nosotros. Su voluntad jamás nos llevará donde su gracia no pueda protegernos. Gracias, bendito Dios, por la bendita esperanza que siempre tú estarás con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.